Mientras más crecemos, más difícil se vuelve ver con claridad. La evolución humana es constante, inalterable e irreversible. Nos guste o no el resultado, seguiremos evolucionando hasta que un día nos volvamos completamente irreconocibles. El grupo contempla con terror cómo la ciudad está siendo asediada por decenas de Digimon sin control, mientras ven portales que no parecen acabar por donde estos siguen saliendo. Antes de que siquiera puedan reaccionar, Daigo llega apurado a recogerlos, gritándoles que suban. En el camino les explica que fueron derrotados por Alphamon. Tras esto, se los llevó a ellos y a Meicoomon, dejando únicamente a sus Digimon y Meiko en el mundo real. Desde ese momento las distorsiones aumentaron de forma progresiva hasta el estado actual en el que se encuentran, y sin nadie para defender la ciudad, las cosas terminaron de esa manera. Taichi recuerda la charla que tuvieron antes y le pregunta si la supuesta causa era Meicoomon. Daigo hace una pausa y les dice apenado que sí. Meicoomon es el Digimon compañero de Meiko desde el 2001. Fue justo en ese año que la puerta al Digital World se debilitó. Como el padre de Meiko era un investigador de la organización, comenzaron a estudiarlo desde entonces, notando que este Digimon presentaba anomalías, tratándose de ni más ni menos que un mutante. Daigo les explica que un Digimon mutante puede presentar características impredecibles, desde ser algo insignificante y más débil que el promedio, o un ser con propiedades únicas, siendo el caso de Meicoomon la capacidad de modificar el código de los Digimon. Ante esto, la duda de por qué no había pasado antes nada similar se hace evidente, a lo que Daigo responde que la causa de eso era Meiko, ya que la misión que le asignaron como elegida era evitar que esto pasara. Taichi comienza a pensar qué van a hacer a partir de ahora, pero justo en ese momento Koujiro intercede, diciendo que lo mejor es ir a su oficina, ya que tiene que ver la información disponible para trazar un plan. Daigo por su parte le entrega a Taichi sus goles recuperados del encuentro con Alphamon, y se va en busca de Himekawa, ya que no solo está desaparecida de la oficina, sino que al revisar sus archivos parece que la misma estaba implicada en el asunto, monitoreando a Meicoomon y esperando la oportunidad para revelar su ubicación. Antes de despedirse les dice que lamenta no poder hacer más, pero les encarga la ciudad. La falsa sonrisa que presenta Daigo no es otra cosa que un intento de ocultar la frustración que le provoca todo lo que está ocurriendo. En la oficina Koujiro descubre información desalentadora. Todos los Digimon están infectados. Para mejorar el asunto, el motivo por el que no podían seguir evolucionando es porque el Digivice evitaba que avanzaran a más etapas, ya que esto parecía acelerar la infección, siendo que Agumon ya está en un punto crítico y probablemente a la siguiente pelea que tenga va a terminar mutando. El Digimon en mejores condiciones es Bimon, ya que estuvo encerrado la mayor parte del tiempo. Taichi finalmente le pregunta a Daisuke qué ocurrió. Impotente, responde que un día, al terminar sus clases, él y el resto recibieron una señal en sus Digivice. Sin pensarlo demasiado y quizás pecando de confianza, fueron al Digital World para ver qué pasaba, y nada más al llegar fueron interceptados por Alphamon. Nuevamente, en un instante, sin siquiera ver cómo o cuándo, todos fueron abatidos. Ante este testimonio, Koujiro teoriza que Alphamon probablemente tenga algún poder que implique la manipulación temporal. De ser este el caso, ciertamente las probabilidades de ganar son extremadamente bajas. La moral está por los suelos. No obstante, Taichi trata de sobreponerse, y les dice que tienen que ir al Digital World, descubrir qué sucede y rescatar a sus amigos. El equipo recupera parcialmente sus ánimos, y en lo que Koujiro y Daisuke se quedan en la oficina, Taichi se dispone a buscar a Meiko, ya que recuerda que se mudó al lado de su casa. Al llegar se encuentra con su madre en la calle. Ambos se miran por un momento. Los ojos de la madre de Taichi se ponen llorosos y esta corre a abrazarlo tan fuerte como puede. Taichi recuerda que su madre siempre fue buena ocultando cómo se sentía cuando era niño, o quizás simplemente no podía notar lo frágil que se ponía ante estas situaciones, pero ahora lo hace. Su madre está angustiada y no puede ignorarlo. Esta le pregunta cómo está su hermana, pero Taichi evade la cuestión. Apoya las manos en sus hombros y observa a su madre. Lo voy a solucionar. Siempre lo hago, ¿no? Necesita decirlo, no solo para calmarla, sino para intentar convencerse a sí mismo. Su madre lo mira sonriendo con pequeñas lágrimas en sus ojos y lo deja marcharse. Sabe que tristemente no hay más nada que pueda hacer. Taichi llega a la casa de Meiko encontrándola prácticamente recluida. Este le dice que necesita que venga con ella. ¿Para qué? Todo esto es mi culpa. Taichi se frustra ante su actitud y sin titubear le da la razón. Es responsable de lo que ocurrió. Si les hubiera dicho antes, si les hubiera avisado con antelación, quizás hubieran planeado algo mejor. Los Digimon no son mascotas, no son un juego. La gente puede morir por nuestro mal juicio. No voy a estar rogándote.
Puedes seguir compadeciéndote de ti misma o levantarte y hacer algo al respecto. Taichi se va y Meiko se queda un momento meditando las palabras de este, llegando a una resolución. Se cambia, toma su Digivice y lo sigue. Taichi la estaba esperando con complicidad, como si supiera de antemano que Meiko iba a venir. No quise escuchar. Estás en lo cierto. Taichi responde que no es tiempo de pensar en eso, sino en tratar de solucionar las cosas. Meiko asiente y continúan. En el camino de regreso a la oficina de Koujiro, le explica que justo después de mudarse discutió con su padre, ya que este le dijo que Meikumon era potencialmente muy peligroso. Justamente Meikumon escuchó esta conversación y terminó escapando de la casa. Al reagruparse, Koujiro explica que por cómo están las cosas, en este punto pueden ir directamente al Digital World desde su PC. Además de eso, para bien o para mal, los Digivice ya no van a tener problemas en hacer que sus Digimon evolucionen, a riesgo de, bueno, acelerar el proceso de infección. El único problema es la ciudad. Alguien tiene que ocuparse de la misma. Todos se quedan pensativos hasta que Daisuke alza la voz. ¡Déjenmelo a mí! Taichi le pregunta si está seguro. Daisuke le recuerda que en su momento le dio los goggles por algo. Taichi le sonríe con confianza y se va con los demás. Observamos a Daigo, está en el departamento de Himekawa, la está buscando cuando de imprevisto escucha su voz detrás de él. Himekawa le está apuntando con una pistola. Daigo alza las manos y en ese momento le hace la única pregunta importante: ¿por qué? A lo que ésta le responde que él sabe la respuesta. Vemos un flashback de cuando eran elegidos, y cómo el Digimon de Himekawa murió al proteger a todos de un ataque que los iba a matar. Su sacrificio resulta ser permanente, puesto que erradicaron su data por completo. Esto hace que el resto de Digimon adquieran la voluntad para evolucionar y derrotar a los Dark Masters. El flashback continúa mostrándonos más de la vida de Daigo y Himekawa, su entrada a la universidad, su relación, y cómo ésta jamás pudo olvidar lo ocurrido guardándole resentimiento, y, de cierto modo, culpándolo, lo que hizo que, eventualmente, se separaran. Se nos muestra que luego de esto, ella inició su proyecto Reboot, y finalmente el recuerdo concluye, viendo cómo a principios del 2005 recibió un email de Yggdrasil. Daigo trata con todas sus fuerzas apelar a ella, a un vago recuerdo, que parece muy lejano y fugaz, aunque no sea el caso. Daigo le recuerda esas numerosas mañanas de invierno, ese instante que parecía estar congelado en el tiempo y ser eterno. Daigo simplemente recuerda que al despertar y verla sonreír, se sentía simplemente en paz. Una paz irreplicable, una tranquilidad única que nunca más sintió. Porque en ese instante, en ese momento congelado del tiempo, todo estaba simplemente bien. Himekawa tiene los ojos cristalinos y titubea. Sin embargo, existe una convicción oscura dentro suya, algo que no quiere soltar, algo que no puede perdonar, algo que no puede dejar ir. La ciudad sigue totalmente infestada, no hay nadie en las calles excepto por monstruos. Solo Daisuke puede hacerle frentes a estos, pero simplemente es inútil. Su evolución más fuerte, Magnamon, termina abatido al punto de que pierde su forma. Bimon está en el piso, incapaz de seguir luchando. Daisuke mira sus manos y se pregunta si siempre fue tan débil, y en ese instante cae en cuenta que solo no puede hacer absolutamente nada. Es como si su individualidad fuera una cadena invisible, siempre fue evidente, pero al no contar con nadie es la primera vez que realmente se puede dar cuenta de ello. Su individualidad lo ahoga transformándose en frustración y finalmente en desesperación. Pero hay un sentimiento, un pensamiento que se acerca silenciosamente y resulta liberador para Daisuke. No importa si parece inútil. Todos ellos confían en mí. Incluso si perdemos, nos mantendremos luchando hasta el final. Eso es lo que Taichi haría. No, eso es lo que yo haría. Una fuerte energía proveniente del Digimental de los Milagros rodea a Daisuke y a Bimon, repeliendo a su vez a los Digimon. El Digimental comienza a fracturarse hasta que finalmente se rompe, formando así lo que es un haz de luz con forma de dragón, que va directo hacia el Digivice de Daisuke. Ese es ni más ni menos que el poder de los milagros, el cual fuerza la evolución no solo del Digivice sino del mismo Bimon. Se observa un destello y como todos los Digimon que iban hacia ellos acaban de ser erradicados. En el cielo se muestra una figura que se mueve a increíble velocidad. Se puede contemplar a Ulforce Vidramon. De su cuerpo se van disparando rayos de luz
dorada y sobre él se encuentra Daisuke. Ulforce Digiramon comienza a erradicar a cada Digimon que hay en la ciudad a una velocidad increíble. Llega a un punto donde la ciudad queda completamente vacía. Sin embargo, siguen abriéndose distorsiones que traen más, por lo que Ulforce comienza a moverse tan rápido que cada vez que una de estas distorsiones trae un Digimon, este es eliminado de forma casi instantánea. Daisuke entiende que todo lo que pueden hacer es resistir y continuar, confiando en que Taichi y los demás resuelvan la situación. Al percatarse, le pregunta a Ulforce si podrá resistir, a lo que este responde mofándose preguntándole lo mismo. Daisuke sonríe y recuerda que le dijo a Taichi que confiara en él, y piensa mantener esa promesa pase lo que pase. El grupo de Taichi llega finalmente al Digital World. Pueden divisar varios cristales extraños y una estructura enorme que se erige a la distancia. A unos minutos de arribar son interceptados por Genai, quien les dice que por fin puede comunicarse con ellos. Koujiro le pregunta si sabe lo que está pasando. Genai habla en nombre de Homeostasis y les comenta que hace un tiempo un avatar de un ser conocido como Yggdrasil llegó a su mundo. Koujiro y los demás se ven extremadamente confundidos, no entendiendo a qué se refiere Genai, por lo que este les explica lo más simple que puede, que existen una infinidad de mundos y en esa infinidad de mundos, infinidades de Digital Worlds. Yggdrasil se puede tomar o interpretar como un dios, un ser que administra varios Digital Worlds en diferentes mundos, y al mismo tiempo posee la capacidad de contactarse con otros o incluso enviar avatares para investigarlos. Homeostasis e Yggdrasil son en esencia seres similares, pero en la práctica Yggdrasil no cree en tales cosas como armonía o balance, sino en experimentar y descubrir para cumplir cualquier fin que tenga, o crea conveniente. Por una razón en particular, este avatar se vio interesado en su mundo y esa razón es la existencia de Meicoomon. Aparentemente, Yggdrasil quiere experimentar con este ser hasta las últimas consecuencias, y ver qué tan lejos puede llegar el poder del mismo. Para empeorar todo, el Digimon conocido como Alphamon no se trata de otra cosa que una copia, un ser imperfecto que no posee el poder del original, pero sí sus habilidades de forma parcial. Taichi se aterroriza al saber esto. Si no pudieron ni siquiera con una copia, ¿qué oportunidad tienen? Sin embargo, Genai les da un atisbo de esperanza. Les explica que, como habrán notado, Alphamon posee una habilidad que le permite manipular por un momento el tiempo, aunque al ser una copia no puede usarla en todo momento. Pese a esto, con que la use una vez es más que suficiente para derrotarlos. Por lo mismo les explica que cuando se encuentren con él, Homeostasis les va a dar una ayuda que evitará la habilidad, aunque una vez que eso pase, estarán por su cuenta, y tendrán que de todas formas derrotarlo. La confrontación total es simplemente inevitable. Para finalizar, les dice que Meicoomon se encuentra en la cima de la estructura enorme que vieron al principio. Asimismo les explica que Homeostasis está haciendo todo lo posible para desactivar Yggdrasil. Al ser este simplemente un avatar, es cuestión de tiempo para que logre apagarlo, pero si nadie hace nada en ese tiempo, tanto el Digital World como el mundo humano pueden llegar a una situación crítica nunca antes vista. Además les comenta que la razón por la cual Meiko era la compañera de Meicoomon se debía a que por su mentalidad no solo tranquilizaba al Digimon, sino que evitaba que éste avanzara en su ciclo evolutivo. Homeostasis había intentado tener al Digimon en entornos tranquilos, pero solo seguía creciendo. Eventualmente, si esto continuaba, alcanzaría etapas evolutivas más poderosas que terminarían aumentando sus poderes destructivos. Koujiro simplemente cuestiona que de ser el caso, ¿por qué no simplemente erradicarlo desde un principio? A lo que Genai le responde que todo ser que no haya perturbado el balance del mundo tiene derecho a existir, ya que no son ellos quienes eligen su concepción. Meiko siente un pesar ante estas palabras. Con prácticamente poco y nada a su favor, el equipo va hacia la ubicación de Meicoomon. Más temprano que tarde, una figura familiar aterradora los intercepta, Alphamon. No obstante, algo ocurre. Justo cuando este los está por atacar, el espacio del propio Digital World cambia. Son transportados a un extraño lugar. Alphamon cesa momentáneamente su ataque al estar algo confundido. Koujiro aprovecha y saca su computadora rápidamente para analizar lo que ocurre, y en ese momento entiende a lo que se refería a Genai. Homeostasis generó una pequeña dimensión de bolsillo, donde las leyes normales no aplican. El propio concepto del tiempo no parece siquiera existir en ese lugar, o al menos no funcionar de forma convencional. Una cosa extraña que Koujiro nota, si de por sí todo esto ya no es bastante raro, es que pese a lo impresionante de la dimensión, esta puede ser destruida a agua abierta con suma facilidad. Tienen una única e irrepetible oportunidad de derrotar a Alphamon. De no hacerlo en ese preciso lugar, en ese preciso momento, todo se terminó. Koujiro trata de evaluar posibilidades, pero no hay tiempo para eso. Alphamon se prepara para atacar. Pese a las consecuencias, Taichi no titubea, y hace que Agumon tenga una Warp Evolution hasta Wargreymon, pero es inútil. Velocidad, fuerza, resistencia. Wargreymon no puede hacer nada contra Alphamon. En un pequeño instante, Alphamon utiliza una de sus espadas de luz y sin que Wargreymon pudiera siquiera verlo venir, le corta uno de sus brazos para luego aplicarle un contundente golpe sin ningún tipo de piedad. Ante esto, Taichi ve lo evidente, lo inevitable, y les dice que se vayan. Él intentará ganar el tiempo que pueda. Koujiro replica que aún hay algo que pueden hacer. Mientras estaban en el mundo real, descubrió que la naturaleza de la mutación consiste en la evolución del código binario de los Digimon a ternario. Esto da como resultado un aumento de sus habilidades
propiedades, pero al mismo tiempo los vuelve locos, al no poder procesar correctamente el nuevo tipo de código. Sin embargo, debido a las propiedades particulares de sus Digimon, que están ligados a sus Digivice y también a ellos mismos, es posible evitar el efecto secundario de la pérdida de cordura, y aprovechar al máximo el cambio de código. Mientras Wargreymon sigue siendo apaleado, y en este punto solo se defiende tristemente sin siquiera poder contraatacar, Taichi le grita desesperado a Koujiro que por qué no se lo dijo antes. Este le dice que no es tan simple. Este método lleva al Digicore de su Digimon al extremo, haciendo que básicamente, si tuviéramos que compararlo con un procesador, el mismo estuviera overclockeando su capacidad de procesamiento para poder justamente soportar el código. Esto hace que la propia data del Digimon se vaya consumiendo hasta ser completamente eliminada. Si bien volvería a ser un Digitama al terminar, es probable que no lo recuerde nunca más. Taichi se queda congelado, no sabe qué hacer, o quiere pretender no saberlo. Durante este tiempo ha tenido muchas dudas respecto a lo que sus decisiones le puedan hacer a los demás, pero en ese momento duda de lo que esa decisión le haga a él. ¡Hazlo! La voz estruendosa de Wargreymon rompe esto. Hace poco me dijiste que tenías miedo de que tus decisiones mataran personas. Si no decides actuar en este momento, ten por seguro que gente saldrá herida. Si eres Taichi, si eres mi compañero, serás congruente contigo mismo. Ante la determinación de su compañero, Taichi no puede hacer otra cosa que aceptar. Koujiro le dice que cuando presiona el botón de su Digivice, el proceso iniciará. Meiko mira por última vez la espalda de Taichi antes de irse con el resto. Siente un sentimiento familiar de impotencia, un dolor agudo en el pecho, una presión. Para ella, estar o no estar ahí no hacía ninguna diferencia. Sin embargo, trata de hacer a un lado estos sentimientos familiares y continuar adelante. Wargreymon está por ceder, ya casi no aguanta. Taichi lo mira por un momento, respira, contempla su Digivice y mientras corre hacia él presiona el botón. Una llamarada de energía sale de Wargreymon, lo cual empuja levemente al Famón desconcertándolo. Taichi sube al hombro de su compañero. Los ojos de Wargreymon están rojos. Taichi observa cómo parecerían salir unas llamas del contorno de su cuerpo, pero en realidad se está erosionando. Dándose cuenta que no tienen mucho tiempo, van con todo. Wargreymon puede moverse ahora a una velocidad increíble. Sus reflejos son completamente superiores. No solo eso, cualquiera de sus habilidades convencionales fue potenciada. Aprovechando esto, lanza súbitamente su Dramon Killer atravesando al Famón. Sin embargo, a más presionan se ve como su cuerpo acelera su propia destrucción. El escudo de su espalda ahora no son más que llamas constantemente encendidas carcomiendo su cuerpo. Taichi presiona con fuerza su Digivice y lo nota. Este comienza a fracturarse más y más, hasta que se deshace en su mano. ¿Es el fin? No. Algo extraño ocurre. Wargreymon, esta puede ser nuestra batalla final. Cuando volvimos a vernos estaba feliz y al mismo tiempo preocupado. Me preocupaba lo que implicaba encontrarnos. Sin embargo, quiero que sepas que no importa el tiempo que pase, no importa cuánto crezca o cambie, jamás podría arrepentirme de todas las cosas que hicimos juntos. De conocerte, más que mi compañero, tú eres mi gran amigo. Pero ya lo sabías, ¿verdad? El ojo izquierdo de Taichi se ilumina y el símbolo del valor aparece en él, y al mismo tiempo se generan forma de llamas en la espalda de Wargreymon. Este condensa toda su energía en un último puño, esquiva el ataque de Alphamon y termina atravesándolo por completo. Taichi cae al suelo por el impacto, observa cómo Alphamon desaparece, pero a su vez cómo todo el cuerpo de Wargreymon se está deshaciendo. Con lágrimas en sus ojos, Taichi escucha unas últimas palabras. Tú también eres mi gran amigo.
Koujiro y Meiko, montados en Alto Cauterimon, van lo más rápido que pueden hacia la ubicación designada. A la distancia son capaces de divisar mejor la estructura cristalina extraña. Pareciera ser un castillo, pero eso sería darle mucho crédito a cientos de fragmentos de cristales solapados uno encima de otro de forma simétrica. También pueden observar a Himekawa. Tratan de alcanzarla, pero frente a ellos, como si de una desgracia divina se tratara, cae un rayo azul gigante. Mientras el mismo se disipa, se observa cómo de este emerge un Mugen Dramon, aunque uno bastante particular. Posee un solo cañón y el otro parece que no se terminará de formar, mientras que varias partes de su cuerpo presentan una carencia de texturas, como si la data necesaria para su creación no hubiera podido ser condensada a tiempo de lo rápido y abrupto que apareció. Mugen Dramon no pierde el tiempo y los ataca de inmediato. En un intento de esquivarlo, terminan en el suelo con algunas lastimaduras. Koujiro analiza rápidamente la situación y le dice a Meiko que inmediatamente persiga a Himekawa. Él es prescindible en ese contexto. Meiko asiente y corre rápidamente en dirección a la estructura cristalina. Altur trata de detener como pueda a Mugen Dramon en un mano a mano y pese a que este último no está completo, comienza a doblegarlo. Sin embargo, Koujiro no muestra ningún tipo de temor. Se queda parado mientras sostiene su portátil abierta y pronuncia unas palabras. Sabes, el mundo de la informática es increíble. Avanza a pasos agigantados todos los días. Me recuerda a las amenazas que enfrentamos. Por desgracia, nunca logramos estar lo suficientemente preparados. No obstante, este no es uno de esos escenarios. Koujiro conecta su Digivice a la portátil y presiona una tecla. En ese mismo instante canaliza toda la data de los servidores de su empresa en Alto Cauterimon. El aumento masivo de información hace que este avance a su siguiente etapa evolutiva. Koujiro le grita rápidamente que el método empleado no es estable y que tiene solo 15 segundos antes de que todos sus servidores exploten, así que más le vale que valga la pena. Heracles Cauterimon no pierde el tiempo y ataca a Mugen Dramon con todo lo que tiene, lanzándose frontalmente hacia su ataque. La potencia del propio Cauterimon resulta claramente superior, mostrando una fuerza imparable que termina atravesando a Mugen Dramon al momento exacto en que los servidores de Koujiro se sobrecargan y explotan junto al propio Mugen Dramon. Finalmente, cuando el tiempo se acaba, Heracles se vuelve un Motimon bastante agotado. Koujiro mira hacia la dirección en la que está la estructura. Ahora todo queda en ti, Mochizuki. Meiko herida avanza tortuosamente unas escaleras cristalinas hasta que finalmente llega a la entrada de la estructura, la cual es inmensa. Al ingresar puede observar un espacio amplio como una gran sala. Justo detrás de la entrada se encuentra Himekawa, quien no fue divisada por Meiko, y al final, crucificada entre varios cristales, Meikumon, o más precisamente, lo que parecería ser su último nivel evolutivo. Completamente consternada, Meiko se cuestiona si esa es su compañera. En ese momento, Himekawa la toma por sorpresa y la apunta directamente con su pistola. Meiko está paralizada mientras que Himekawa se muestra extremadamente estresada, hasta que finalmente, mirando hacia arriba, comienza a gritar. ¿Y bien? Hice todo lo que querías. Ahora cumple tu parte del trato. La voz de Himekawa resuena en el amplio espacio cristalino, suscitando un silencio incómodo y una sensación de ominosidad que invade el lugar. Ante esto, Himekawa está por gritar otra vez, pero Meiko observa con terror justo en ese momento, como sin percatarse en lo absoluto, una energía oscura en forma de tentáculos negros sale desde dentro de Himekawa. Como si fuera un nexo, esta energía la conecta a Rawelmon. Totalmente inmovilizada, esta es jalada por la misma hacia el Digimon. Colisionando con este, comienzan a mimetizarse, perdiendo ambas su forma y volviéndose una esfera negra de la cual espera emerger un nuevo ser. Muévete. Avanza. 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 こことこ初めてメイン乗って一緒に行ったところすごく眩しい遠くで何かが動いた捕まえようメイにも見せてあげたいからレイちゃんとついてきてここだよってメイを呼ぶけど素直じゃないねえ本当のメイはどっちなんだろう
Pensé que si hacía lo que otros querían era suficiente. Pensé que con aguantar bastaba, pero no es así. No tuve la fuerza, el valor necesario para actuar. No me importa de dónde vengas. No me importa lo que otros digan. Siempre vas a ser mi amiga y siempre voy a estar a tu lado. No porque otros lo quieran, sino porque yo lo decidí. Los sentimientos de Meiko pudieron llegarle a Meikumon. Su lazo único hace que ésta pueda separarla del proceso de fusión, pero lo que debía ser un bonito reencuentro se termina volviendo la antelación a la pesadilla final. La esfera negra sigue ahí, solo que ahora comienza a deshacerse en pedazos, hasta que expulsa un rayo de luz hacia el cielo. Himekawa está dentro de esa luz y comienza a mimetizarse con lo que parece ser la data mutante de Meikumon. Lo que sea que esté ocurriendo ya no puede pararse. Se vuelve a formar una esfera negra, pero esta parece comprimir súbitamente un flujo de datos en un único punto blanco brillante. Ese punto blanco comienza a formar una silueta y las partes negras de la esfera comienzan a desplegarse en unas gigantescas y desproporcionadas alas. Meiko puede ver finalmente el sórdido ser que tiene ante sus ojos. Al mismo tiempo, Meikumon comienza a despertar. Meiko se siente inmensamente aliviada al ver que está bien, pero rápidamente le pregunta si sabe lo que está ocurriendo. Meikumon le expresa que al estar ella dentro de la esfera y tener un vínculo especial pudo extraerla, pero mientras que por un lado Meiko resonaba con el núcleo de su propio Digimon, los sentimientos de Himekawa, esa energía oscura extraña, se estaban aferrando a sus datos mutantes. Himekawa se fusiona con estos, volviéndose en sí misma el núcleo de lo que parece ser un Digimon. Abruptamente dicho ser pega un grito en el cielo, mientras rayos negros aparecen y desaparecen a su alrededor. Dicha energía impacta aleatoriamente la estructura cristalina, fragmentándola. Cientos de cristales de diferentes tamaños caen del techo destruido, pero eso es irrelevante. Meiko y Meikumon sienten una claridad indescriptible. La inseguridad que estaba sobre ellas se desvaneció, volviéndose determinación. Lo que las limitaba ya no existe. Avanzarán hacia un nuevo vínculo, un nuevo poder. Meikumon logra volverse Mecracmon con el fin de proteger a Meiko. Es la primera vez que puede hacer algo por ella, la primera vez que ambas se complementan mutuamente como un equipo. Ahora lo veo, el poder, la fuerza, siempre estuvo en nosotras. ¿Lo sabías? ¿Lo notaste cuando nos conocimos? Quiero seguir avanzando y llegar a donde estás. Quiero ver nuestro verdadero poder. El ser se ve deslumbrado por la luz de la evolución, pero antes de que pueda hacer algo, Razielmon le da un golpe frontal. Acto seguido comienza a proporcionarle una paliza al insípido ser, al punto de que lo eleva varios metros en el aire con sus golpes. Razielmon trata de eliminarlo cuanto antes, como si pudiera prever una desgracia que solo ella conoce. Cuando finalmente quiere darle el ataque final, debe frenar y utilizar sus círculos mágicos como defensa. Justo al hacer eso, el ser le lanza lo que parece ser un rayo negro, pero este no es como los otros. Dicho rayo vuelve todo a su paso una densa niebla negra llamada miasma. Ha comenzado, dice Razielmon. El ser pega un alarido seguido de múltiples rayos y energía desprendida de sus alas. Estos empiezan a tornar todo el espacio que alcanzan en miasma, y asimismo dicho miasma se esparce por los cielos, dejando solo una espesa niebla negra a su paso. Meiko solo puede preguntarle a Razielmon qué está ocurriendo. Al alcanzar esta forma, he sido capaz de acceder a información igual o superior al administrador de este mundo. No hay escenario que no pueda prever. Ese Digimon es Sordinemon. Quería derrotarlo antes de que alcanzara su nivel más álgido de inestabilidad. Ante esta respuesta, Meiko le pregunta qué pasará. Razielmon se cubre por completo de círculos mágicos y responde: todo en este mundo se volverá miasma. Tenemos que detenerla entonces. Meiko replica abruptamente. Sin embargo, Razielmon responde con resignación: no podemos frenar el proceso en nuestra posición actual. Atónita, Meiko contempla cómo los cielos desaparecen, volviéndose miasma. El mundo ha comenzado a deshacerse. Nothing more I say, nothing
changes by words. Nothing changes anyway. Only time passes. That's just the way how it is. Someone must be thinking so. I cannot do anything for you. I hope talking is not in my line. If I can meet you somewhere, I'll be there at your side with a smile. Can't do anything else, oh nothing, nothing, nothing else. There are things I can't forgive. There are things I cannot allow. There are things I want to though. Oh, how time flies by. You always have to choose a side. Everyone is trying to convince. I cannot do anything for you. I hope talking is not in my line. If I can meet you somewhere, I'll be there just side with a smile. That's all I can do for now. Oh, nothing, nothing, nothing nothing else. Miko mira en la nada contemplando que no hay otros seres vivos en ese vasto mundo. ¿Ese es el fin del Digital World? Ordinemon no destruyó la data. Véase la materia de este mundo.
sino que la transformó en miasma para posteriormente convertirla en algo más. Al ser neutralizada y al mismo tiempo lograr suspender el avatar de Yggdrasil, puedo revertir la materia a su estado original. Meiko se alivia, sin embargo, Homeostasis se muestra reflexiva, contemplando la infinidad del espacio oscuro, llegando a la conclusión que el poder del cambio y la voluntad humana para conseguir esto es increíble. Meiko no entiende a qué se está refiriendo. Homeostasis le explica que el anhelo de Himekawa por un mundo diferente, un escenario diferente generó ese poder transformativo, concluyendo en que los humanos siempre perseguirán el cambio, la evolución ante una disconformidad con su realidad objetiva, sin importarles si el cambio que están persiguiendo termina siendo bueno o malo. Mientras dice estas palabras, del rostro de Himekawa brotan lágrimas. Meiko le pregunta qué sucede. La humana conocida como Maki Himekawa está consciente en este momento, solo que no opone ninguna clase de resistencia. Meiko se compadece mientras observa cómo el mundo a su alrededor vuelve a su estado anterior. Pese a que le acaban de explicar el proceso, desde su punto de vista siente que está en el epicentro de la creación de un mundo. No es su mundo y quizás es algo que ni ella pueda dimensionar, pero contemplando eso se siente conmovida. Mira a Razielmon un momento y nota con asombro cómo su compañera tiene lágrimas de felicidad. Estamos en un hospital. Himekawa, quien se encuentra esposada, observa la ventana. Su cabello tapa sus ojos, pero por las fauces de su boca puede suponer que no piensa en nada. Simplemente está vacía. Alguien entra repentinamente a la habitación. Es Daigo. Tiene conectado una bolsa de suero al cuerpo y se mueve lentamente mientras sostiene el poste de la misma. Se sienta tranquilamente al lado de la cama. Himekawa no dice nada. Lo que es más, no ha dejado de mirar la ventana en todo ese lapso de tiempo. Pero sabe que es Daigo quien se encuentra en la habitación. ¿Quién más vendría a verla que no fueran las autoridades o el personal del hospital? ¿Quién más permanecería en silencio haciéndole compañía solo porque sí? ¿Quién más querría saber cómo se siente? Daigo sonríe. Es muy extraño. Himekawa le ignora. En las prácticas de tiros siempre fuiste la mejor, pero este disparo fue, ¿cómo decirlo?, muy limpio. ¿Estás perdiendo el toque? Himekawa finalmente voltea a verlo, enfrentando su peor temor, y eso es el hecho de que al voltear inevitablemente sus miradas se encontrarán. Los ojos de Daigo no muestran un ápice de odio, desdén o resentimiento, lo cual solo causa que se sienta peor. En este momento le gustaría que le gritara y se fuera para nunca más volver. Himekawa es incapaz de seguir mirándolo directamente a los ojos, no tiene la fuerza, así que se pone cabizbaja y hace una única pregunta. ¿Por qué? Daigo no necesita responder verbalmente, apoya su mano sobre la de Himekawa. Ante esto, ella alza la cabeza y lo mira con los ojos llorosos. ¿Después de todo? ¿Qué puedo decir? Siempre me dijiste que mi juicio es pésimo. Himekawa no puede más, no se lo merece en lo absoluto, pero comienza a llorar mientras sujeta la mano de Daigo. Debería estar sola y desahuciada, pero ahí está, llorando mientras es contenida por un idiota que no puede evitar quererla. Taichi está en un parque y se lo ve contento. En un momento se encuentra por casualidad con Sora y Yamato. Se saludan gratamente. No obstante, Yamato lo mira preocupado. Le pregunta si irá a verlo. Taichi sonríe melancólicamente y responde: Mi amigo ya no está. Lo que queda no es él. Intentar relacionarme sería negar todas las cosas que vivimos juntos. Mientras esos recuerdos existan en mí, él siempre existirá. Debo seguir adelante y aceptarlo. Yamato y Sora no pueden evitar sentir un profundo respeto y admiración, aunque al mismo tiempo se preguntan si ellos podrían ser tan fuertes. Se despiden y Taichi de manera burlesca les desea una buena cita. Posterior a eso su teléfono suena. Es Meiko, se la escucha un tanto molesta y, paradójicamente, le dice que si en serio piensa llegar tarde a su primera cita. Taichi se disculpa respondiendo que ya casi llega, cuelga su teléfono, mira hacia el frente y antes de seguir caminando contempla un momento el vasto cielo azul. Una mariposa se cruza en su mirada y se aleja fugazmente. Crecer es aterrador. Es como dicen, irreversible. Evolucionamos todos los días y no podemos dar marcha atrás. Es un sueño interminable. No sé qué será de mí mañana y por primera vez no me importa. Seguiré avanzando, evolucionando hacia la dirección que sea. Esa es mi verdadera aventura. 何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負けそうになるけど静しかしない道だらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh yeah 無限大な夢の後のやるせない世の中じゃそうさ常識外れも悪くはないから So
蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上しゃれてる時間はない何がこの空に届くのだろうだけど明日の予定もわからない無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうはさ愛しい思いも負けそうになるけどステージがしないイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさBuenas, acá Drash de carne y hueso y estoy hecho un completo y asqueroso desastre. Antes que nada, y no pretendo gastar mucho de su tiempo, tienen las redes sociales de todas las personas implicadas en este proyecto abajo en la descripción. Dejando esto de lado, no va a haber una parte de explicaciones o aclaraciones en este video. El principal motivo de esto es que estoy genuinamente bastante cansado y amargado con todo el proyecto en general. Además de que por temas de fechas y todas las cuestiones que ocurrieron detrás de esto, básicamente la parte de explicaciones iba a tomar como media hora o 45 minutos y como jaja, no da. Tienen que saber, aunque bueno, ya debería ser bastante obvio, que este video se encuentra desmonetizado, básicamente por la elección de bandas sonoras que utilicé. No estoy arrepentido de eso porque de no usarlas simplemente no hubiera quedado el resultado esperado, así que está bien. Y de todas formas, aunque este video estuviera monetizado, no hubiera recuperado la inversión ni mucho menos. Por lo tanto, si les interesa que trabajemos en más proyectos, tienen nuestro Patreon, básicamente por acá debería estar una transición o lo que sea. Tengo 3 proyectos en los que me gustaría trabajar y poco más. Sin embargo, seguramente de acá a 2 o 3 semanas terminen viendo subido al canal un solo video que tenga básicamente toda la historia íntegra, con también unos 40 minutos adicionales explicando cómo todo salió mal y se salió de control. Lo que sí va a ocurrir es que mañana va a haber un directo donde bueno, voy a estar hablando de la parte 3 en profundidad y bueno, explicando ahí también todo lo que pasó. Dicho eso, quiero que sepan que por una serie de motivos no estoy personalmente conforme con el resultado final y considero que múltiples segmentos están simplemente mal. Pero bueno, debido a todos los problemas que ocurrieron en este proyecto, simplemente tuve que tirar para adelante porque si no, no iba a salir nunca. Adicionalmente, en este punto creo que ya no importa mucho lo que yo crea o piense, sino lo que les parece a ustedes. Así que nada, lo único que me importa ahora es saber qué opinan, así que por favor agradecería que dejaran un comentario con su respectiva review de, bueno, esta parte y la historia en general. Dicho eso, yo soy Drash, completamente destruido y asqueado, y nos vemos en el siguiente video de Revoldy, proyecto, directo o lo que sea. Adiós.